Hola amigos, buenas. Saludos cordiales para todos ustedes. Soy Jorge Yauri Padilla. A ver, seguimos con geometría. Ahí vamos con ese problema que está en la presentación. Un cilindro de volumen máximo inscrito en una esfera de radio R. A ver, dibujamos la esfera. Ya, esa que sea la esfera. ¿De qué salió? Más o menos. Ya. Una línea vertical que pase por el centro. Una guía nada más, un trazo así delgadito. Solamente con una guía nada más. Y el cilindro. Ya, ahí tenemos eso. Tenemos por dato el radio de la esfera, ¿no es cierto? Radio de la esfera. Entonces, el radio va desde el centro de la esfera a cualquier punto de su borde, ¿no? De la periferia. Entonces, vamos a ver esto. Y aquí el cilindro es de volumen máximo. Este es un cilindro de volumen máximo. Y ahí para eso debemos calcular, se pide cuál es el valor del radio del cilindro y de la altura del cilindro. Claro, para calcular el volumen, claro, no pide calcular el volumen, sino ahí lo que se pide es cuál es el valor del radio y de la altura del cilindro. Ya, es que está inscrito, está metido dentro de una esfera, de radio R. La esfera sí tiene radio R, R mayúscula. Entonces, al final estos problemas de geometría del espacio, bueno, en muchos de los casos, como en este por ejemplo, el problema de geometría del espacio se convierte en un problema de geometría plana. Aquí está el centro de la esfera y juntamos con un vértice, o sea, bueno, con una esquina, acá por ejemplo. La dejo por aquí. Entonces, fíjense, este es el centro de la esfera. Este es un punto de la esfera y también es un punto del cilindro. Entonces, este es el radio de la esfera. Radio R. Ya, ese es la radio de la esfera. Ya, la incógnita es aquí hay dos incógnitas. El radio de la base del cilindro, que es R minúscula, y la altura. La altura del cilindro vendría a ser, fíjense, desde este centro de la esfera al centro de la base, esta distancia es lo mismo que del centro a la otra base. Eso es por la simetría, ¿no? Entonces tenemos ahí. Tenemos un triángulo. Se formó un triángulo rectángulo. El cateto R, este cateto R es el radio de la base del cilindro, claramente. Ya, esta R mayúscula es el radio de la esfera, de toda esta esfera. Esta es una esfera, hay que indicar acá. Es una esfera. Esfera de radio R. Ahora aquí vamos a tener la altura claro, sería la mitad de la altura del cilindro, pero vamos a llamarle H esto. H, o si no, aquí le ponemos H, la altura del cilindro, claro, es una de las incógnitas. Este es H. Esto no sabemos. Esa es incógnita. Debe estar en función de R. Ya, entonces tendríamos desde el centro de la esfera, del centro de la esfera, al centro de la base del cilindro, es la mitad de la altura del cilindro. Entonces aquí tendríamos H entre 2. H
H sobre 2, ya está. Bien, entonces ya podemos ir aplicando Pitágoras, pero antes vamos al volumen. El cilindro es de volumen máximo, entonces, de acuerdo a esto, primero el volumen de un cilindro, perdón, del cilindro, el volumen del cilindro. El volumen del cilindro es igual a ¿qué? Es el área de la base, ¿no? Área de la base multiplicado por la altura del cilindro. Y la base tiene un radio R, ¿no es cierto? Esta R tampoco se conoce, por el momento no se sabe esto. No se conoce. Ya bueno, pero sería pi por radio, este radio, al cuadrado por la altura, que debe ser h. Ya, entonces tenemos aquí pi por radio al cuadrado, ya, y por la altura h. Radio R minúscula. Aquí hay dos incógnitas, R y H. En el segundo miembro. Ya, R y H. Ahora, ya, ese es el volumen. Volumen del cilindro. Ya, pero, como les decía, hay dos incógnitas y es necesario que se ponga en una sola. Pero a partir de ese triángulo podemos relacionar H y R con el radio de la esfera. Entonces aplicamos Pitágoras. ¿Ya? Entonces en el triángulo sombreado, o sea, del triángulo sombreado, es un triángulo rectángulo. Ya, del triángulo sombreado tendríamos ya, la suma de los cuadrados de los catetos, ya, h sobre 2, ¿no? H sobre 2 al cuadrado. H sobre 2 o h dividido entre 2 al cuadrado más el otro cateto que es el radio de la base del cilindro más r cuadrado. Este es igual a la hipotenusa al cuadrado, el cuadrado de la hipotenusa, ya, r cuadrado. Eso viene de este triángulo. Ya, entonces de aquí podemos ir efectuando. A ver, aquí hay que despejar bien h o bien r. Podemos despejar h, a ver. Entonces aquí efectuamos esto, sería h cuadrado sobre 4, ¿no? Más r cuadrado igual al radio al cuadrado, radio de la esfera. Para uniformizar los denominadores podemos dividirlo aquí entre 4 multiplicado por 4. Entre 4 y por 4. Ya está, ¿ven? Entonces aquí ya simplificamos los denominadores. El denominador con un 4 del primer miembro y 4 del segundo miembro. Entonces, ¿qué cosa va quedando acá? Tendríamos ya h cuadrado. De aquí vamos despejando h cuadrado. O primero h cuadrado. H cuadrado va a ser igual. Tenemos aquí. H cuadrado viene a ser igual. Ya 4. Este término va a pasar al segundo miembro. Entonces aquí se factoriza 4. Entonces sería radio de la esfera al cuadrado menos radio de la base del cilindro al cuadrado. Ahí. Ya, h cuadrado. Ya, entonces, claro, de repente más fácil es despejar y r cuadrado. Ya bueno, tenemos ahí h. Tenemos h, al final siempre se va a aplicar una raíz. Entonces tomamos la raíz cuadrada en ambos lados. Ahí. Así. Y aquí ya sabemos que se cancela. Estamos en geometría, no estamos en álgebra. Claro, aquí va un más menos, ¿ya? Entonces va a haber, claro, dos soluciones, pero debemos tener en cuenta que estamos trabajando con cantidades positivas. El radio, estos dos radios son positivos, los tres parámetros son positivos. Entonces hay que tener cuidado en eso. Entonces, por lo tanto, aquí nos queda h es igual la raíz cuadrada de 4, que es 2, y queda dentro de la raíz cuadrada la diferencia de los cuadrados de los radios. Radio de la esfera al cuadrado menos el radio de la base del cilindro al cuadrado. Ya, este h. Este valor de h lo repasamos acá. Entonces aquí vamos a llamar esto que sea 1, y esto que sea 2. Pues. Entonces reemplazamos 2 segundos. Ya, reemplazamos 2 en 1, entonces tendríamos el volumen del cilindro. El volumen del cilindro, al hacer el reemplazo,
Porque h tenemos en función de esta incógnita, de la incógnita r minúscula, ¿no es cierto? Y aquí ya tenemos también r. Entonces este volumen de cilindro nos queda como una función de r. Entonces aquí tenemos b mayúscula, función de r. Y este es igual a qué? Ya pi por r cuadrado, ya radio de la base del cilindro al cuadrado, y por h, es decir, por h tendríamos, vamos a ponerle así, o sea, sería 2, esto por 2, y por la raíz cuadrada de radio de la esfera al cuadrado menos el radio del cilindro al cuadrado. Ahí. Claro, entonces acomodamos esta expresión como una función. La función b, ¿no? Que depende de r. Este es igual. Y aquí agrupamos, ¿no es cierto? Sería 2pi primero. 2 por pi. Sería 2 por pi y por ya r cuadrado que multiplica a la raíz cuadrada del radio de la esfera al cuadrado menos el radio de la base del cilindro al cuadrado. Ahí. Esa es la función. Ya, hasta aquí, bueno, aquí hemos aplicado, fíjense, hemos aplicado geometría básica al final, geometría del espacio, ¿no? Esto se convierte en un problema de geometría plana. ¿Qué cosa hemos aplicado aquí? Hemos aplicado la fórmula básica que se sabe desde primaria del volumen de un cilindro, ¿sí? Área de la base redonda, bien, por la altura. Ya, entonces aquí está, pi por radio al cuadrado, que es el radio de la base, y por la altura que le estamos llamando h. Aquí el radio es r mismo. Aquí está. Ya, ese es, bueno, geometría del espacio bastante básica, elemental. Y después hemos aplicado geometría plana, Pitágoras, para relacionar h y r. Entonces aquí he aplicado Pitágoras, el triángulo sombreado. Entonces llegamos a esto. Ya, teniendo esta relación de Pitágoras, de aquí despejamos. Se puede despejar bien r o si no bien h. Bueno, aquí hemos escogido, bueno, h. Si despejó h, tenemos esta expresión. Y claro, aquí estamos aplicando álgebra también. Y aquí aplicamos, ya llegamos a la función, nos reemplazamos 2 en 1 y tenemos esta función. Entonces ahora viene la parte del cálculo, ¿no? Es una función b de r. Entonces, ¿para qué valor de r el b es máximo? Entonces aplicamos máximos y mínimos. Entonces para esto podemos hacer lo siguiente. Podemos, bueno, claro, 2pi es una constante. Ya, esta expresión es una función, ¿no es cierto? Es una función f de r. F de r. Entonces, ¿con qué vamos a hacer? La función b de r es igual a la constante 2 por pi por la función f de r. Ahí ve. Entonces, aplicamos matemáticas, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Lo que se hace es derivar. Tomamos la primera derivada. O sea, b lo derivamos en función de su propia variable. Es lo que se llama b', ¿no? Entonces aquí, b', función de r, es igual a 0. Eso es para hallar los máximos. Cuando graficamos esta expresión, la gráfica va a dar una cosa así. Vamos a hacer un costadito nada más. Eso puede ser acá. Ya. La gráfica da una cosa así. Y a la vertical, eso sería para el caso del volumen. Y aquí tenemos la horizontal, la variable r. Entonces la gráfica es una cosa así, me parece. Hay un máximo en la parte negativa y en la parte positiva. Entonces así. Lo que nos interesa es este máximo. Entonces por eso se aplica la derivada, la tangente. La tangente. Entonces aquí tenemos para un valor de r, ¿no? Acá hay un r que hace que el volumen sea máximo. Le podemos llamar Rm. Y aquí tendríamos el valor del volumen máximo. Ahí. Ya, pero la gráfica es de la función, o sea, de esto. No, pero la gráfica sería cuando se hace el reemplazo. Sería en este caso ya vamos a obtener la función. La función está acá. Esta es la función. Esa es la función. Ya, esa es la función.
Ya, en forma sintetizada es esta, ¿no? Entonces vamos a tomar la primera derivada. Entonces fíjese que ahí son dos factores, o tres si se quiere, ¿no? Hay un factor 2 y un factor pi, bueno, eso engloba uno solo, es una constante y otro factor que es la función. Entonces cuando se deriva, y si esta derivada se iguala a cero, entonces vamos a tener acá, entonces se tiene que, STQ, se tiene que, ya derivando, la constante de adelante, 2 por pi, y por f', f' de r igual a 0. Ahí. Entonces 2 por pi ya no tiene nada que ver, es una constante. Como se iguala a 0, entonces pi, como se iguala a 0, entonces obviamente el que se va a igualar a 0 viene a ser la función, la derivada de la función. Esto, derivada de la derivada. La primera derivada de la función. Eso lo igualamos a 0. Entonces, ¿cuál es la primera? La función es esta, pues. Entonces tendríamos, ya hay que derivar entonces la derivada respecto a r de f de r. F del esto. De f de r. Ya. Esto es igual a 0. Ya. Entonces, ya, derivando. Tenemos un producto. Tenemos un r cuadrado que es un factor y el otro es la raíz cuadrada. La raíz cuadrada acá. Entonces, ¿cómo aplicamos de frente a la propiedad? El factor r cuadrado por la derivada, vamos a poner así también, derivada respecto a r, del segundo factor, que sería radio al cuadrado menos el radio menor, bueno, del cilindro al cuadrado, esto le va a dar un medio. ¿No es cierto? O sea, el primer factor por la derivada del segundo. O sea, son funciones, ¿no? Ya, ahora, más el segundo, que es la raíz cuadrada de r cuadrado menos r cuadrado, por la derivada de r cuadrado, por la derivada respecto de r de r cuadrado. Y esto se iguala a 0. Entonces, operamos toda esta parte que está acá. A ver. R cuadrado. Radio de la base del cilindro al cuadrado. R cuadrado por. R cuadrado por. Y ahora, la derivada, esta derivada está de acá. Voy a poner en rojo. Claro, se supone que ya sabemos derivar. Lo voy a hacer de frente. Un medio pasa a ser coeficiente. Y luego tendríamos este paréntesis elevado a un medio menos 1. O sea, sería menos un medio. Es decir, todo este paréntesis elevado a la menos 1 que puede pasar al denominador. Al pasar al denominador pasa como raíz cuadrada. Radio al cuadrado menos el radio de la base del cilindro al cuadrado. Ahí. Y arriba va la derivada del otro término. La derivada de menos r cuadrado. La derivada de menos r cuadrado, esta derivada de acá, de esto. Ese es menos 2 por r. Menos 2 por r como factor, ¿no? Ahí. Entonces ya tenemos efectuado esto. Ya, más, continuamos, más. Ya, primero acá tomamos la derivada. La derivada de r cuadrado es 2r. 2r multiplica la raíz cuadrada. Más 2 por r multiplica la raíz cuadrada de r cuadrado menos r cuadrado. Ya, igual a 0. Entonces aquí vamos simplificando. Fíjense, este 2 del denominador con este 2 se va a cancelar. Ya, ahora, ¿qué más? Tendríamos R también se va a cancelar, ¿no es cierto? Esta R. Ya, esa R también. Ya, R y esta R. Ya está. Ahora otra cosa. Este término es negativo. Este menos le afecta a todo esto. Negativo. Este término es positivo. Eso es igual a 0, es decir, este negativo puede pasar al segundo miembro, es decir, colocamos el igual acá, ¿no? En vez del más. Entonces, ¿qué cosa va a quedar? A ver, quedaría así, ¿ve? Ya, 2r ya no va a haber. El negativo tampoco, porque voy a tomar la igualdad. Entonces tendríamos acá r cuadrado. Este r cuadrado. R cuadrado sobre la raíz. Ya, r cuadrado sobre la raíz cuadrada de radio de la esfera al cuadrado menos radio de la base del cilindro al cuadrado. Ya, ahí queda esto con esto. Ya, en el segundo miembro va a quedar ya, 2 por la raíz, ¿no?
Sería 2 por la raíz cuadrada de r cuadrado menos r cuadrado. Ya, entre 1. Así. Entre 1. Y de aquí ya se despeja r minúscula. O sea, r minúscula, el radio de la base del cilindro, nos va a dar en función al radio de la base de la esfera. Entonces, a ver, ya, bueno, ya aquí, claro, seguimos con álgebra, aquí bastante álgebra, ¿no? Entonces, pero álgebra básica. Efectuamos sin aspa, radio de la base del cilindro, r minúscula al cuadrado. R al cuadrado. Es igual, ya, 2, este factor 2, es igual a 2, por, ya, raíz cuadrada con raíz cuadrada de la misma cantidad. Entonces ya desaparece la raíz cuadrada, que entonces radio r mayor al cuadrado menos r minúscula al cuadrado. Ahí. Así. Entonces, aquí abajo nomás, r cuadrado es igual a 2 veces el radio de la esfera al cuadrado menos 2 veces el radio de la base del cilindro al cuadrado. Obviamente esto pasa para acá. Sumando tenemos 3 veces r minúscula al cuadrado. Es 2 veces radio de la esfera al cuadrado. Entonces, vamos a continuar por acá. 3 veces r cuadrado es igual a 2 veces radio de la esfera al cuadrado. Entonces, radio al cuadrado es igual a 2 veces el radio de la esfera al cuadrado sobre 3. Ahí también se toma la raíz cuadrada. Ya no hace falta el más menos porque estamos trabajando con geometría, una solución con valores positivos. Entonces, R que es el radio de la base del cilindro, esta R, en función al radio de la esfera, es igual a que, tomando raíz cuadrada en ambos lados, tenemos el radio de la esfera, sale como factor ahí, y esto multiplica al número la raíz cuadrada de 2/3. Claro, puede quedar así, o si queremos se puede factorizar, ¿no? Ya, si queremos lo factorizamos, ya ese ya solamente ya cómo presentamos la respuesta, pero puede quedar así. Podemos darlo como decimal también, y después le aplicamos la calculadora y sacamos con decimal. Ya tenemos prácticamente algo. Ya, esta es una de las respuestas. Es una respuesta. Y el otro era cuál, determinar el radio y la altura. Entonces, ahora la altura con esto. La altura con 2. Entonces trabajamos aquí con 2. Como ya conocemos R, entonces tendríamos la altura. Entonces la altura del cilindro sería, la altura del cilindro es igual a 2 que multiplica, 2 que va a multiplicar a la raíz cuadrada del radio de la esfera al cuadrado menos, ya, R minúscula al cuadrado. Pero R minúscula al cuadrado está acá. Y eso debería ser 2R cuadrado sobre 3. Aquí estiramos esta raíz. Ya, y efectuamos ahí. Ya, me tengo que ir por allá. Ya lo que quiero es evitar borrar la pizarra. Ya, entonces, H, la altura del cilindro es igual, a ver, y a 2, eso está fuera de la raíz. 2 que multiplica dentro de la raíz, ya después pongo la raíz. Además que se puede factorizar, aquí se factoriza el radio al cuadrado, ambos son radios de la esfera al cuadrado, este radio. Y el radio de la esfera al cuadrado se factoriza y eso sale afuera, ¿no? Ya, y dentro de la raíz, ¿qué cosa queda? Ya queda 1 menos 2/3. 1 menos 2/3. 1 menos 2 sobre 3. Ya, este es igual a 2 por R por, ahora dentro de la raíz tendríamos denominador 3 y acá arriba tenemos 3 menos 2 que sería 1, ¿no? Sí. Entonces aquí vamos a tener la altura es igual, ya bueno, la raíz de 1 ya no hace falta, tenemos 2 sobre la raíz de 3.
2 sobre la raíz cuadrada de 3, que es un número, un factor que multiplica a r. Eso también lo podemos expresar como, como decimal, ya con la calculadora. Y ahí la otra respuesta que está acá, ¿no? Entonces vamos a escribir nuevamente esa respuesta para presentar aquí a las dos. Entonces tendríamos, ya primero esto, 2 sobre la raíz cuadrada de 3. 2 sobre la raíz de 3, a ver, con la calculadora, con el Mate Studio. Ya, a ver, 2 entre la raíz cuadrada de 3. Ya, ¿cuánto es ese en decimales? Trabajando con unos, ya basta con, bueno, aquí está con 4. 1.1547. 1.1547. 1.1547. Esto multiplica al radio del esfera. Ya está. Esa sería ya una respuesta. La altura. Ya, la otra respuesta te la dará ya, pero lo voy a escribir de nuevo. Y nomás, el radio de la base del cilindro es igual. Ya. Ahí el factor es la raíz cuadrada de 2/3. 2 sobre 3. Raíz cuadrada de 2 dividido por 3. Ya 0.8165. Ya primero entonces sería la raíz cuadrada de 2 sobre 3. Este es un número, un factor que multiplica R. Ya, y esto debe ser igual a 0.8165. Ya que multiplica a R. Y ahí tenemos la otra respuesta. Entonces hemos aplicado varias cositas, ¿no? Primero, geometría básica. Volumen volumen de la esfera. Volumen de la... No, perdón, volumen del cilindro. Porque se está trabajando con el volumen del cilindro. Ya, el volumen máximo, ya, ese volumen. Después hemos aplicado geometría plana, ¿no? Pitágoras. Ya, en el triángulo, en ese triángulo que se ha formado, desde el centro de la esfera hasta el centro de la base del cilindro. Ya, entonces ahí hipotenusa el radio, la altura es entre 2 porque es el doble, y el radio es ya Pitágoras. Entonces, al aplicar Pitágoras despejamos h que está aquí, ya, esto lo hemos llamado 2, este es 1, entonces reemplazamos este h acá. Y tenemos ya esta función. Entonces el volumen del cilindro se convierte en una función de R. Aquí todavía no es el máximo, entonces ya tenemos en función de R. Eso lo sintetizamos como esto. O sea, el 2pi que multiplica toda esta cosa de acá, que es una función f de R. Y ahora se aplica ya cálculo. A partir de aquí ya viene cálculo, o sea, cálculo elemental, cálculo básico. Ya, entonces, derivadas. Se deriva porque más o menos la función es más o menos así. Si ustedes grafican esta función, ya le ponen un valor del radio, por decir 1 o 1.5 o 2, por ejemplo. Entonces, se pone un valor para R. Y R minúscula el incógnito. Entonces, así con el graficador sale más o menos una cosa así. Como una especie de parábola, así. Esto viene para abajo. Y aquí da un máximo y aquí corresponde un R. Este Rm corresponde a este R. Y el valor máximo, bueno, el valor máximo en este caso es conociendo ya la altura del cilindro y conociendo el radio de la base del cilindro, se puede reemplazar aquí. Se reemplaza y tenemos el valor máximo del cilindro. Ya, pero eso claro no se ha pedido. Lo que se ha pedido es cuánto es el radio de la base y la altura del cilindro. Simplemente. Entonces aquí ya se aplica cálculo, ¿no? Se deriva, se sigue aplicando álgebra, se despeja R y se despeja H, ¿no? Y tendríamos ahí el problema resuelto. Ya, eso sería todo por esta oportunidad. Les agradezco bastante la acogida que estoy teniendo con estos, bueno, simples videos que yo hago. Yo dicto un poco a la antigua,
Ya, entonces, bueno, mi pizarra de tiza, dicto como si estuviera en un salón. No aplico mucha sofisticación acá, pero bueno, les agradezco la atención y gracias España. Hay bastante acogida ahí. Gracias Perú, Argentina, México. Muchísimas gracias para todo, toda Latinoamérica. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye, bye.